614-187-7252. Vamos a platicar con la doctora Claudia Selene Portillo Zavala. Ella es oncólogo médico pediatra. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, también. Gracias por abrirnos tu agenda para este tema tan importante como es la oncología infantil y sobre todo ahora en el marco del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Doctora, yo quiero preguntarte qué es lo que más te gustaría que los padres entendieran sobre el cáncer que se presenta en los niños. Pues lo que más me gustaría es como dejar el mensaje que es una enfermedad que, aunque tiene signos muy inespecíficos, es muy importante que hagamos un diagnóstico temprano. Y que cuando un papá sienta que su hijo tiene algo que no cede a las 2 o 3 semanas cuando normalmente lo hubiera hecho, busquen ayuda y busquen hasta que encuentren cuál es la causa de lo que su niño está pasando. O sea, a pesar de darle medicamento, por ejemplo, la fiebre, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, que persiste más de 2 o 3 semanas, ¿no? Que no se resuelve como un cuadro habitual, es cuando te tiene que hacer pensar que algo más está sucediendo y que no estás llegando al diagnóstico. Ahora, hay otros síntomas que se parecen a muchos otros padecimientos, ¿no? Ese es el problema del cáncer infantil. Nos alerta a los padres y otras veces decimos, pues no le pasa nada, es cosa de niños, ¿no? Ajá. Al rato se le pasa. Exacto. Pero eso, cuando tú digas, se le tiene que pasar y no se le ha pasado, entonces ahí es cuando te debe de prender tu foquito rojo que algo está haciendo fuera de lo que habitualmente debería de haberse resuelto. Ahora, además de este tema de la fiebre, doctora, ¿cuáles otros síntomas tú consideras que no debemos de dejar pasar como padres de familia más de 2 o 3 semanas, como comentas, ¿no? Si perduran? Ese es como uno de los problemas realmente que tiene el cáncer infantil, que los signos y síntomas pueden ser muy inespecíficos, entonces se pueden confundir con muchas otras enfermedades, ¿no? Uno, y que es muy importante, es que los niños pues no deben o no deberíamos normalizar que los niños tengan dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza que persiste y sobre todo cuando es un dolor de cabeza que despierta al niño durante la madrugada o al despertar y además ese dolor de cabeza se acompaña a veces con vómito, pues ya no es algo normal. Ojo, no quiere decir que sea cáncer, pero es algo que debes de ponerle atención. Sí, si es un dolor de cabeza que persiste más de 2 o 3 semanas y cada vez es más intenso y empieza a vomitar, pues hay que pensar que pudiera tener un tumor cerebral, ¿no? Alguna cosa que hay que atenderlo, ¿no? Sí, porque claro. No es normal, como dices, doctora, no es normal. Y como padres lo sabemos, ¿no? Cuando el niño o la niña empieza a tener comportamientos diferentes, pues ahí es donde se tienen que prender las antenitas de alerta. El dolor de cabeza y luego acompañado a que era un niño que siempre tiene 9 y 10 y de repente ya baja. 6, 7 y o empieza a tener desinterés por cosas que a lo mejor antes le eran vitales para él, ¿no? Que deje de hacer sus actividades. O también está esta parte de las bolitas en el cuello, ¿no? Cuando muchas veces que tenemos infecciones en la garganta o en los oídos vamos a tener bolitas en el cuello, pero cuando esas bolitas van creciendo cada vez son más grandes y miden más de 2 centímetros, que son bolitas que tú las ves en cuanto el niño voltea su cabeza de un lado a otro, y no se quitan después de una semana y siguen creciendo, entonces hay que estudiarlas también. ¿No se generan por una infección o por Esa es la primera causa, pero si después de 2 o 3 semanas esas bolitas siguen creciendo, entonces ahí es cuando dices, ay, le sigue creciendo, ¿no? Entonces algo no me cuadra, ¿no? Salen y se quitan con la infección, ¿no? Eso es lo normal. La infección es lo normal. Sí, doctora, ¿cuál es el cáncer infantil más común que se presenta aquí en la ciudad de Chihuahua? La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en pediatría. En términos aterrizados, ¿dónde en general a nivel mundial es el cáncer infantil más frecuente. Ah, sí, esta que me comentas. ¿Dónde se produce? Se origina en la médula ósea, que es como la fábrica de las células de la sangre. Y esa enfermedad, siendo la más frecuente, pues los niños tienen fiebre, es uno de los síntomas, por eso te digo 2 o 3 semanas de fiebre y el niño no mejora, y luego lo empiezas a ver como que pálido, cansado, los papás le dicen amarillo, pero es parte de la misma palidez, y ya les empiezan a salir esas bolitas en el cuello, luego moretones, ya como que va sumando síntomas, y entonces puedes tener el diagnóstico de una leucemia. Ahora, ¿todos los tipos de cáncer son tratables, doctora? Así es. ¿Todos? Pues bueno, a tiempo en general, aquí lo importante es que hagamos un diagnóstico oportuno, porque como los signos y síntomas son muy inespecíficos, a veces nos tardamos cierto tiempo en llegar a una atención adecuada.
Y cuando se trata adecuadamente, hay un gran porcentaje de supervivencia. Hay posibilidades de que el niño pueda curarse. Pues que depende de cada cáncer, seguramente, claro, cuánto te tenga que esperar, y de qué ¿no? tanto te tardaste en llegar al diagnóstico. Ese es el tema. Normalmente sí se puede sacar un promedio, doctora, de cuánto se tardan los papás de llevar al niño o a la niña a consulta. ¿Qué meses les podrías poner en promedio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hoy justo vimos un tema de tesis de tumores del sistema nervioso central y nos tardamos de que empiezan los síntomas, ahí en el hospital nos tardamos más o menos 3 meses a que llegas al diagnóstico. 3 meses. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Ahora, un niño con estas características es más difícil. Sí, pero hubo incluso algunos que hasta 1 año llegaron a tardar en llegar al diagnóstico, ¿no? Un año. En promedio eran como 90 días. 90 días. Ajá, entonces imagínate. Y 90 días es tardado, o sea, es ya bastante es mucho tiempo. Sí, comparado con los países de primer mundo, ellos se tardan menos de 30 días. ¿Por qué pasa esto, doctora? ¿Qué pasa en la sociedad mexicana de que no nos queremos revisar? Ay, qué miedo. ¿Es eso el miedo, la cultura del miedo? Una es que no pensamos que los niños pudieran tener cáncer, es eso, por ejemplo. ¿no? El acceso a la salud a veces puede ser limitado dependiendo del sistema en el que esté el paciente, sí, y que pues lo vamos dejando pasar, ¿no? También. Eso, ¿no? Entonces las culturas en otros países es inmediatamente, ¿no? O sea, ya sea tu cuerpo, tu carro, tu casa, inmediatamente lo atiendes. Así y aquí no, aquí Aquí nos tardamos un poquito, ¿no? Oye, yo pongo siempre el ejemplo en estos temas, digo, tal vez el ejemplo no es tan bueno para el asunto, pero cuando le notas algún ruido al coche, pues le subes al estéreo, ¿no? Pues. Para no escuchar el ruido, o sea, en esa cultura estamos, doctora. Sí, un poco. No es posible. Entonces hay que más bien estar como muy alerta sobre las posibilidades, sobre todo cuando el niño no responde al tratamiento inicial y que dices, no se le ha quitado, ya lleva 3 semanas, esto ya no está bien, ¿no? Así es. Ahora, doctora, ¿cuál es la diferencia entre un niño con sospecha o diagnóstico de cáncer que sea atendido en cualquier otra parte o que sea atendido en un centro especializado como el Centro Oncológico de Chihuahua? ¿Cuál es la diferencia en este tema? Pues lo ideal es que tengamos como el apoyo, nosotros le llamábamos multidisciplinario, para que podamos atender pues todo lo que implica un diagnóstico de esta magnitud, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, de nutrición, que tengas unas instalaciones adecuadas, que tengas disponible la quimioterapia cuando el paciente lo necesite, no cuando llegue. Exactamente. ¿no? Entonces todo eso impacta a largo plazo en el pronóstico de un paciente. Entonces lo ideal sería que tuviéramos esa atención multifactorial en todos los lugares que tengamos que atender este tipo de pacientes. La prevención importantísima. Pues no hay forma de... prevención del cáncer, más bien la atención inmediata, perdóname. Inmediata eso es lo que y multifactorial. Y multifactorial como se presenta en el centro oncológico, ¿no? Porque hay hasta especialistas, hay psicólogos, hay nutriólogos, radiólogos, radiooncólogos también, ¿no? Ustedes como especialistas médicos, eso te refieres con un equipo multidisciplinario. Completo. Sí, así es, que te apoya en todos los aspectos, porque a lo mejor yo podría ser experta en oncología pediátrica, pero la parte de la nutrición, pues hay que dejarse al experto, la parte de la psicología. Ahora, doctora, yo quiero, y es lo que siempre le pregunto a los oncólogos y oncólogas que vienen a este espacio, el cáncer entonces no se puede prevenir. En los niños no. En los niños no, es algo no hay manera de prevención. ¿O es algo que? Pues es multifactorial, realmente se ha asociado a muchas exposición a fertilizantes, radiación, el antecedente de haber recibido, por ejemplo, radioterapia, otros medicamentos de quimioterapia, o sea, algunos virus también pueden hacer que algún niño tenga mayor predisposición, pero no tenemos una manera de prevenirlo. Okay. Lo que tenemos que hacer es un diagnóstico oportuno. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Pues yo creo que en el marco del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, este sería tu mensaje que dejas, doctora, ¿no? Sí. El diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno, así es. Híjole. Es lo que va a impactar más en el pronóstico a largo plazo del niño. Hay que darle mucho a este tema cultural, doctora. Sí. Y tratar de difundir los signos y síntomas, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos mencionado, fiebre, dolor de cabeza que no se quita, el dolor en un hueso y que siempre sea el mismo dolor en el mismo sitio. Sobre todo los adolescentes tienen tumores en los huesos, más ahí alrededor de la rodilla, por ejemplo, es el sitio más frecuente. Sí. O bolitas que midan más de 2 centímetros en cualquier parte del cuerpo. Los niños no tienen bolitas de grasa. Si aparece una bolita que mide más de 2 centímetros en el chamorrito, en el brazo, en la espalda, eso no es normal. Hay que acudir inmediatamente
y con ustedes como especialistas, de preferencia para que ustedes lo Sí. descarten y ya lo deriven si no es otra cosa, ¿no? Exacto, si es posible, si es y posible. si no, pues a su centro médico Sí. más cercano. Y la otra es, si como papá te parece que tu niño puede tener algo que sale fuera de lo habitual, insiste Sí. hasta que llegues a lo que tu niño Híjole, está teniendo. fíjate que ese es un tema. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero yo, qué padre o qué madre no insiste, ¿no? Hasta encontrar la causa cuando el pronóstico no mejora, doctora. Eso sería un delito prácticamente. Solo no tardarnos, ¿no? Pues sí, no tardarnos. Tratar en lo exactamente, tienes toda posible. la razón, es un niño, al rato se le pasa, ¿qué va a tener? Yo de chiquito me trataban peor, ¿no? O sea, ese tipo de frases, ¿no? Que luego usamos Sí, claro. para minimizar y esconder muchas cosas. Doctora, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros con esta información tan importante para la sociedad chihuahuense. Claudia Selene Portillo Zavala, oncólogo médico pediatra del Centro Oncológico de Chihuahua. Te agradezco mucho, doctora. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Vamos a una pequeña pausa, 6:23, regresamos.